Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por este hermoso tiempo, por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder levantarnos y de poder saber que Dios es real, verdadero y es bueno y fiel. En esta hermosa mañana vamos a continuar nuestros devocionales que estamos llevando a cabo a través del libro de Proverbios. Y hoy nos corresponde el versículo 20 del capítulo 1. Versículo 20 del capítulo 1. Y estamos analizando, mis amados hermanos, lo que el Señor dice por medio de estos capítulos y de estos versículos, que es impresionante. La forma en que Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y entendamos su voluntad. Dice la Escritura de la siguiente manera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gloria a Dios por su palabra. Y estamos entonces en estos proverbios, y hemos visto tanto el primer día como el día de ayer que los proverbios tienen el propósito de ayudarnos a vivir con sabiduría en la vida diaria, en la vida práctica, y evitarnos el sufrimiento y el dolor innecesario que vienen como consecuencia de la ignorancia, del desprecio de la sabiduría, del desconocimiento que tenemos por nuestra propia humanidad, fragilidad, y que este proverbio tiene la intención de librarnos, mis amados hermanos. La idea es mostrarnos, enseñarnos y permitir que nosotros podamos crecer en sabiduría espiritual. La idea aquí no es solamente una sabiduría terrenal, no, una sabiduría espiritual que va acompañado de un temor santo y reverente a Dios, que nos impide llevar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y decíamos el día de ayer que estos proverbios es un padre amoroso hablándole a su hijo, un padre que le preocupa su hijo, y ese padre le habla por medio de ilustraciones. Y ayer veíamos cómo nuestros propios padres nos hablan de ese amor, de esa profundidad de deseo de querer lo mejor para nosotros, pero a veces tomamos las malas decisiones en ir en contra de la voluntad de nuestros padres. En este caso estamos hablando de Dios como Padre, de Dios espiritual que nos ama como un Padre espiritual y que quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces Él nos habla y nos personifica la sabiduría como una persona que está en la calle. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto muestra indiscutiblemente que nosotros padecemos y sufrimos nuestras consecuencias no como resultado del abandono de Dios, sino como nuestro rechazo voluntario. Es por nuestra propia responsabilidad que nosotros despreciamos voluntariamente la voz de Dios. Ahora, uno entiende que esto es una ilustración. Uno entiende que es una manera de Dios mostrarnos cómo Él ha estado constantemente
tratando de llamar nuestra atención, tratando de enseñarnos, tratando de guiarnos, de dirigirnos, pero ha sido nuestra rebeldía y nuestro obstinado corazón que constantemente rechaza la sabiduría. La sabiduría, mis amados hermanos, representa esa voz de Dios tratando de hablar al hombre, a nosotros como pecadores, diciéndonos: apártate de tu mal camino, vuélvete de tu mal camino, no continúes caminando por esa senda, no perseveres en ese pecado, porque pronto sufrirás las consecuencias de él. Hemos dicho que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, para sus instintos, para sus apetitos, para sus deseos perversos y malos, cosechará de la carne corrupción. No erréis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si vivimos de espaldas a Dios, si vivimos en desobediencia, en rebeldía, en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y dice la Escritura que el mundo va de mal en peor. Este mundo está lleno de injusticia, de maldad y de pecado. El llamado no es a dejarnos guiar por la corriente de este mundo, sino ir en contra de la corriente de este mundo. Y la sabiduría clama en las calles. Las calles nos revelan dos realidades, mis amados hermanos. La realidad de aquellos que decidieron desobedecer, decidieron no escuchar, decidieron ignorar, decidieron no oír el consejo de sus padres. Y la misma vida nos muestra a través de realidades que podemos palpar en la calle: la miseria, el dolor, el sufrimiento, el abandono, las consecuencias de vivir la vida desenfrenada, las consecuencias de abusar, las consecuencias de pensar que tenemos el control de nuestra propia vida y sabemos que no es así. Muchos de los que están hoy por hoy en la calle, y esto no lo digo de manera despectiva, lo que estoy es tratando de mostrar que la misma sabiduría nos clama y nos habla de distintas formas y distintas maneras, pero estamos cegando voluntariamente nuestra vista para no ver la realidad ante nuestros ojos. El pecado no lleva nada bueno. Las consecuencias son las mismas en distintos países, en distintos idiomas. Es la misma consecuencia. Pecado engendra muerte, miseria y tragedia. Dolor, sufrimiento para nosotros, en primera instancia de manera física, pero también de manera espiritual. Pero también genera dolor para los que están a nuestro alrededor, para las personas que nos aman y nos quieren. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, y dice sus razones. Dice sus razones no solamente de palabras, sino mostrándonos hechos claros, palpables. Dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. La palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. ¿Hasta cuándo van a aborrecer ustedes el conocimiento de Dios? ¿Hasta cuándo van a aborrecer ustedes el conocimiento de Jehová? La sabiduría es como un predicador callejero que está proclamando el evangelio, que está proclamando la palabra. Es como un predicador que dice: hoy es el día oportuno, no es para siempre. ¿Cuánta gente no ha partido de este mundo pensando después, para mañana, quizás en otro momento? No es el momento. Cuando arregle mis cosas, cuando haya disfrutado la vida, cuando haya pasado mi juventud, yo voy a entregar mi vida a Cristo, yo voy a arrepentirme, yo voy a volverme a Él. No. ¿Hasta cuándo, dice la Escritura? Oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Volveos a mi reprensión. Este volveos a mi reprensión es un llamado de la sabiduría de Dios a nuestra ignorancia. Es un llamado de la sabiduría de Dios a nuestra simpleza, diciendo: no continúes viviendo de manera ingenua como estás viviendo, ni viviendo en esa simpleza. Vivir de una manera simple es pensar solamente en el presente y en el ahora, e ignorar el futuro y la eternidad. Millones de personas viven ignorando el hecho de que la vida no consiste en la cantidad de los bienes que poseemos. Millones de personas viven en ignorancia, creyendo que ellos solamente deben preocuparse por el presente. Hay una eternidad. Hay una consecuencia de nuestro pecado.
Hay una consecuencia de nuestra propia naturaleza. Y Dios nos dice, volveos a mi reprensión, escucha mi consejo, escucha mi llamado, escucha lo que te digo, vuélvete de tu mal camino. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Pero hay una triste realidad. Cuando llamé, no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahora, qué triste, ¿verdad? Cuando hablamos, decimos, llamamos. Mire, Dios nos muestra a través de esta ilustración la sabiduría clamando en las calles. Es una personificación, una figura literaria para hacer que la sabiduría cobre vida en nosotros. La sabiduría no es un ser aislado, es la mente de Dios revelada. Los simples y los insensatos son los que tienen no deficiencias mentales, mis amados hermanos. Cuando la Biblia habla de simple e insensato, no tiene que ver con los que tienen deficiencias mentales, sino deficiencias de carácter, tales como rebelión, haraganería, ira. Insensatos no es demente, sino incapaz de reconocer lo justo del injusto y el bien y lo bueno, lo malo y lo bueno. Los necios son personas que ignoran la verdad, porque son torpes y son obstinados. Su problema no es un coeficiente intelectual. Ellos pueden ver, pueden analizar, pueden comprender. Su problema es la falta de ese deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Luego dice el Señor, volveos a mi reprensión. Es un llamado constante. Vuélvete de tu mal camino. La Biblia dice, vive Jehová, que no quiere la muerte del impío. Yo no me alegro de la muerte del impío, sino que deseo que el impío se vuelva de su mal camino. La misericordia de Dios se extiende día tras día, año tras año. Dios sigue en su infinita gracia, usando su palabra para llamarnos, reprendiéndonos por medio de ella, exhortándonos por medio de ella, diciéndonos, vuélvete de tu mal camino. No perseveres en una actitud rebelde hacia mí. No persistas ni te mantengas en una ignorancia voluntaria. El problema aquí, mis amados hermanos, es que el desconocimiento es una cosa, pero la ignorancia voluntaria es pecado. Es cuando yo deseo, aún sabiendo la verdad, aún conociendo la voluntad de Dios, aún sabiendo lo que Él dice, persisto de caminar de espaldas a Él, aún cuando tengo sentencia sobre mi vida. Nosotros necesitamos entender que Dios desea que nosotros nos volvamos y nos volcamos a Él de todo corazón. Pero existe una realidad. Por cuanto llamé y no quisiste oír. No son sordos. No somos sordos. Sabemos lo que estamos haciendo. Entendemos que lo que estamos haciendo no genera provecho para nosotros ni para nadie. Sabemos que vamos por un camino de muerte. Entendemos que esa ruta nos lleva a la destrucción. Sabemos que es inútil ignorar la voz de Dios, pero decidimos hacer como que si no escuchamos. Dios extiende su mano de gracia, su mano de misericordia y te dice, yo te levanto, yo te perdono, yo te restauro, yo quiero ayudarte, quiero limpiarte, quiero hacerte una nueva criatura, quiero rescatarte de ese hoyo, de esa situación en la que te encuentras, yo puedo librarte y quiero, pero he extendido mi mano hacia ti. Ahora alguien pueda preguntarse, ¿y cómo sé yo que Dios ha extendido mi mano a mí? ¿Cómo sé yo que Él se ha revelado a mi vida? ¿Y cómo puedo decir yo que la sabiduría clama en las calles? Hay algo que este mundo no puede negar. Y es que mientras más miseria y más pecado existe, siempre Dios levanta a alguien que proclame su evangelio de gracia, a alguien que testifique en medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de la maldad. Siempre se escucha una voz. Nunca nadie puede decir, no he tenido un consejo, no he escuchado nada. Dios siempre se levanta a alguien. Dios siempre, cuando vamos en camino
contrario a Él, siempre pone a alguien que nos dice, epa, reacciona, piensa, eso no es correcto. A veces hasta las piedras son usadas por el Señor para declararnos la voluntad de Él, pero obstinadamente de corazón y de mente decimos no y persistimos en ese caminar. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Por varias razones, estoy muy joven. Yo no quiero meterme a eso, dicen algunos. O yo quiero seguir viviendo mi vida. Desechamos el consejo de Dios porque nos creemos más sabios que Dios. Entonces dice la Escritura, yo también me reiré en vuestra calamidad. Porque entendamos algo. La sabiduría habla y clama en las calles. La sabiduría te dice, te explica, te muestra, te enseña y está en todas partes. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí está Dios siempre. Pero decidimos no escucharlo. Entonces dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahora esto es interesante, mis amados hermanos, porque la sabiduría no se ríe del desastre, sino del triunfo de lo que está bien sobre lo que está mal cuando ocurre el desastre. Es como que ya Dios te declara las consecuencias, pero decides ir en contra de su palabra. Ahora, la palabra y la verdad triunfan sobre el pecado, sobre la mentira, sobre el error, sobre ese desenfreno, sobre esa falta de cordura, sobre ese extremo autoestima sobre nosotros mismos. La verdad siempre triunfa. Y es triste, mis amados hermanos, pero hay gente que cuando ya no hay nada que hacer quiere resolverlo todo. Hay gente que cree que Dios no sabe la intención de su llamado. Hay gente que no llama porque realmente quiere la intervención de Dios o la ayuda de Dios. Lo que quiere es una solución para lo que está viviendo en determinado momento, pero no es un llamado real. Porque si algo dice la Escritura, que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Si clamamos de todo corazón a Dios y nos volvemos a Dios de todo corazón y reconocemos nuestro pecado, Él es justo para perdonarnos. Él va a estar allí dispuesto. Pero dice claramente que la sabiduría se reirá de vuestra calamidad y se burlará cuando os viniere lo que teméis. Dice, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y esto es interesante, porque usted puede pecar, usted puede vivir como quiere, usted puede hacer lo que mejor le parece, usted puede hacer lo que usted mejor considere, pero tenga en cuenta esto, pronto llegarán las consecuencias de su pecado. Consuma toda la droga que quiere, pronto llegará la consecuencia. Viva desenfrenadamente, pronto llegará la consecuencia. Acuéstese con todo el mundo que usted quiera, pronto habrá consecuencia. No se guarde en matrimonio, pronto habrá consecuencia. Ande en adulterio, pronto habrá consecuencia. Ande en borracheras, pronto habrá consecuencia. Ande en brujería, pronto habrá consecuencia. Ábrale las puertas al enemigo y habrá consecuencia. Ande en avaricia y habrá consecuencia. Usted no puede ignorar que todo lo que el hombre sembrare cosechará. No espere justicia cuando usted anda en injusticia. No espere misericordia cuando usted no tiene misericordia. No espere lo bueno cuando está haciendo lo malo. Asuma el hecho y la responsabilidad de que pronto sus acciones lo alcanzarán. ¿Sí? Eres joven, tienes fuerza, tienes salud. No quieres escuchar a nadie, vive como quiera. Pero pronto llegará la desesperación, el dolor y el sufrimiento. Porque el pecado nos alcanza y lo que sembramos lo cosechamos. Y lo que ignoramos en este tiempo, en este momento, eso que ignoramos nos hará falta. Pero ya no existirá, ya no lo habrá. Por eso la Biblia dice, el tiempo aceptable es hoy.
es ahora. Y no endurezcáis vuestros corazones. No es cuando se quiere, es cuando se puede. Todos hemos sido testigos a través de experiencias de esta vida, que hemos tenido la oportunidad de algo y lo hemos aplazado sin ninguna razón justificable. Y cuando hemos regresado y hemos querido, nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya se fue, ya no está, no hay oportunidad, se acabó, porque no es cuando yo decido, es cuando la puerta está abierta, es cuando Dios me está llamando, es cuando Dios me está hablando que yo debo responder. Yo no puedo decir, Señor, yo quiero vivir mi vida como me da la gana, y una vez que yo esté mayugado, cansado, ya destrozado, y haya hecho todo lo que haya querido, entonces ahí cuando te llame apareces, porque tú estás a mi servicio. No, mis amados hermanos. Dios es grande, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es paciente, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero eso no significa que Él tiene que esperar por ti. ¿Cuántos años más tiene que esperar Dios? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que nosotros reaccionemos ante su voz? Pues no, el consejo del Señor en esta mañana es: volveos a mi reprensión, vuélvanse a mí de todo corazón. Ese es el consejo de Dios. La Biblia dice: vengan y escuchen mi consejo y les abriré mi corazón y los haré sabio. Los llamé muy a menudo, dice la traducción viviente, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no hicieron caso. Hay mucha gente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué, Dios? Mira cómo estamos, mira lo que está pasando. Pero nadie asume su responsabilidad y dice: Señor, perdóname. Yo reconozco, Dios, que desde que tengo conciencia, desde la niñez, tú me has llamado, tú me has hablado. Hay un tío, hay un primo, hay un abuelo, hay un amigo, hay una iglesia, hay un señor, hay una señora que siempre me hablaba de ti, pero yo decía: vieja loca, viejo loco. Yo no necesito eso. Yo no soy ningún religioso. Yo tengo que vivir la vida. La vida es una sola. La vida hay que disfrutarla. Lo que el cuerpo pida, déselo. Haga lo que quiera. Pero cuando llegan las consecuencias, nada es gratis en esta vida, mis amados hermanos. Lo único gratis sobre este mundo es la salvación. Y eso es porque Cristo pagó un precio muy alto por él. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre. Gratis para nosotros. Pero más nada, aparte de la salvación, es gratis sobre esta tierra. Todo tiene un costo, mis amados amigos. Todo tiene un precio. Y el diablo fía, pero al diablo hay que pagarle. El diablo no da nada de gratis. Entienda eso. Mucha gente cree que van a vivir la vida en un crédito perenne y que nunca van a pagar. No, mis amados amigos. El diablo presta, pero el diablo cobra. Y el diablo cobra con intereses. El diablo cobra y él cobra todo. ¿Y sabe qué quiere el diablo de ti? Tu alma. El diablo quiere de ti todo tu ser. El diablo quiere tus pensamientos. El diablo quiere tu corazón. El diablo quiere tu cuerpo. El diablo quiere todo de ti. No te empeñes a Satanás. No te empeñes por un momento de placer. No te empeñes por un momento de alegría, de felicidad. No, no te vendas. Mantente íntegro, puro. Busca al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y aquí está. Mucha gente dice: ¿por qué a mí? Yo no puedo creer en un Dios malo. Dios no puede ser un Dios castigador. Claro que no. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Pero ¿qué hace un Dios de gracia y un Dios de misericordia con un individuo, con un joven, con un hombre, con una mujer que constantemente se ríe de la sabiduría, se burla de la verdad, constantemente ignora la voz de Dios, constantemente mientras Él extiende la mano, Él quita su mano? ¿Qué puede hacer Dios por una persona que aborrece su palabra? Sí, porque la gente dice: ¿dónde está Dios? En el mundo, en las guerras, en los conflictos. ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite la tragedia? No, Dios está en los cielos, en su trono, en su gloria, mirando con tristeza, con dolor, la condición en la que vivimos y las cosas que hacemos. Pero Él extiende su mano, y mientras más se extiende su mano, menos quiere la gente asirse a sus brazos. Al contrario, la gente se cree todopoderosa. Y valga que tenga 2 o 3 lochas para creerse el dueño de este mundo.
Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, dice el verso 7 del capítulo 1, es el temor a Jehová. Job dice también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero la gente quiere la sabiduría de este mundo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría de este mundo. Animal, terrenal y diabólica. Se hicieron sabios en sus propios razonamientos, dice Romano, pero se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por una gloria corruptible. Transformaron la gloria de Dios en otra cosa. Ahora, no quisieron mi consejo, dice Dios. Ahora, vamos a ser honestos. Estamos hablando de padre a hijo. Ningún padre quiere ver a su hijo en la miseria, ni en la tragedia, ni en el dolor. Ningún padre quiere que su hijo vaya a la cárcel. Ningún padre quiere que su hijo ande vagando. Ningún padre quiere que su hijo ande en robo. Ningún padre quiere que su hijo esté en drogas. Ningún padre quiere eso. Pero ningún padre puede evitar eso, por más que lo quiera y por más que lo ame. Esto duele, mis amados hermanos, pero es la verdad. Amamos a nuestros hijos. No queremos eso para nuestros hijos, pero no podemos evitar que eso pase en la vida de nuestros hijos. Lo más que podemos hacer es decirle, hablarle, expresarle, mostrarle, indicarle, aconsejarlo, decirle, hijo, 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 darle una oportunidad, darle otra oportunidad. Pero llega un momento que hasta los padres se cansan y no pueden hacer absolutamente nada, sino que descansar en la infinita misericordia de Dios y decir, Señor, te encomiendo mi hijo en tus manos. No puedo hacer nada. Se lleva todo, se roba todo. Se pierde, se va el viernes, llega el martes, a veces pasan 2 semanas, no lo vemos. Le hablamos, le decimos, lo amamos, pero no podemos decidir por él. Dios te ama, Dios te desea, Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados y Él hace todo lo humanamente posible. Te pone gente que tú no sabes en el camino, te libra de desgracias que debieron haberte pasado, pero por la oración de tu padre, de tu madre, tal vez no te acontece aún, porque la misericordia de Dios está allí, pero la misericordia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. La Biblia dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Llega un momento en que Dios nos abandona a nuestro propio pecado y ya no puede hacer más nada. ¿Por qué? Dice la Escritura. Bueno, no quisieron mi consejo. 120 años tardó Noé, se dice, construyendo el arca. Y fueron 120 años de burla, de risa, de señalamiento, de cuestionamiento. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente Noé y su familia. Ahora, yo no sé cuántos años tiene Dios hablándote, llamándote, diciéndote, vuélvete de tu mal camino. Tal vez tú tienes 40 años y en 40 años tú has sabido que este es el camino, que esta es la verdad. Has escuchado el evangelio, has escuchado la palabra, pero caes en la trampa del diablo de la argumentación, de decir, es que yo supe, es que yo vi, es que por ahí andaba uno, es que yo tuve un familiar, un conocido que decían que eran evangélicos, que eran cristianos, y mira, hicieron esto, hicieron aquello. Yo no tengo que ver con absolutamente nada con lo que hagan los demás. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Yo no puedo excusarme en mi familia, en mis padres, en mis amigos, en mis conocidos. Yo tengo que entregar cuentas al Señor de manera personal. Yo puedo hablar por mí, no por los demás, pero no puedo despreciar el consejo de Dios porque alguien que fue quizás religioso pero no creyente hizo esto o hizo aquello. No puedo. Menospreciaron toda reprensión mía. Ahora dice la Biblia, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, yo quiero que aclaremos algo. A veces pensamos que Dios nos está castigando y decimos, este es el castigo de Dios sobre mi vida. Estas son mis decisiones sobre mi vida. Esta es la consecuencia de lo que he sembrado. Esta es la forma en que yo recibo el pago de cómo me he conducido, de cómo he hecho las cosas. Este es el resultado
de lo que he venido sembrando a lo largo de mi vida. Estoy cosechando lo que sembré. Estoy cosechando todo lo que he sembrado. Las consecuencias son el fruto de mis decisiones, no de las decisiones de Dios. Dios no es malo porque me está pasando esto. Reflexionemos y examinemos nuestro caminar. Señor, ¿a dónde crees tú que te va a llevar el adulterio? Pronto se va a descubrir el pecado. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y si no hay un arrepentimiento y no hay un apartamiento voluntario de esto, pronto va a llegar a la luz. Va a destruir mi familia, va a destruir mi hogar. Me quedo sin una y me quedo sin otra. No tengo ni mi esposa ni mi amante. Mis hijos ahora en un hogar dividido, un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo que no quiere saber nada de mí. Y sí, mucha gente cree que eso no va a llegar, pero eso es lo más común. Ese es el día a día. Vaya a una corte, vaya y vea cómo están las demandas por adulterio. Vea cómo están los hogares, vea cómo está la familia. Y la insatisfacción sigue siendo la misma, porque la solución a mi necesidad no está en la entrega a este tipo de cosas, al desenfreno o al alcohol o a la droga. No, ahí no está la solución. Van a comer el fruto de su camino. Y luego dice, y serán hastiados de sus propios consejos, porque han decidido escucharse a sí mismos, lo cual es un error, y escuchar a otros que no vienen de parte de Dios, antes que escuchar el consejo del Señor. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ay, sí, es que a mí me está yendo muy bien. Yo no soy cristiano, yo no conozco a Dios, ni soy religioso, pero a mí me va excelente. Hermanos, hay gente que le va excelente de puertas para afuera, según lo que ven nuestros ojos. Y hay gente que está engañada a sí misma, creyendo que porque tienen todo lo que sus ojos desean, les está yendo bien. A usted le puede ir bien físicamente, pero usted tiene que enfrentar la misma realidad que va a enfrentar el que no tiene nada, y es la muerte. Es el día en que tenga que presentarse delante del juez justo, el que juzgará a los vivos y a los muertos. Ese día, usted se tiene que enfrentar a ese Dios. Y usted no se puede presentar con su propia justicia, diciendo, aquí estoy, soy fulanito de tal. Yo de vez en cuando ayudé a un vagabundo, le di un mercadito a alguien, le compré algo a fulanito. No, esos son trapos de inmundicia. Usted necesita presentarse con la justicia de Dios. Y solamente esa justicia se recibe por medio de Cristo. Dice la Escritura, la prosperidad de los necios los echará a perder. Andarán en su desenfreno, en su autocomplacencia, dándole rienda suelta a sus deseos, y ahora peor, con la capacidad de poderlos hacer realidad. Mas el que me oyere, dice la Biblia, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está el consejo del Señor. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. La sabiduría, mis amados hermanos, es el consejo de Dios. Es su palabra traída a nuestra vida. Los despreocupados, dice la Escritura, caen por su propia voluntad personal. Y los insensatos son destruidos por su propia indiferencia. Moffat, que es un comentarista, dice, en la vida todo hombre es libre para elegir por sí mismo, pero no es libre para escoger las consecuencias de sus elecciones. Usted puede elegir cómo quiere vivir, eso lo puede decidir usted, pero las consecuencias no las elige. Ese es el resultado natural de lo que escogió. Entonces, el hombre es libre para elegir por sí mismo, pero no es libre para escoger las consecuencias de sus elecciones. Dios ha establecido ciertos principios morales en el mundo y estos dictan las consecuencias de toda elección. Lo que Dios ha juntado, el hombre no lo puede separar. Eso es lo que enseña la Escritura. Barthouse comenta lo siguiente: lo que hace que el rechazo testarudo del hombre sea tan irracional es que los mandamientos y las advertencias de Dios son para el bien del hombre. ¿Ustedes creen que cuando Dios da mandamientos es para beneficio de Él? No, Él es Dios.
pero los mandamientos son dados para nuestro propio bien. La ley de Dios es dada para nuestro propio beneficio. Los mandamientos no tienen intención de dañarnos, sino de salvarnos, de librarnos. ¿Sabe usted cuántas enfermedades venéreas y personas con problemas de SIDA, sífilis, gonorrea, como lo quiera llamar, existen en este mundo? Ustedes saben cuántas personas están en este mundo llenos de tanta tristeza, dolor y aflicción por causa del pecado. Muchísimas. Y todo eso se debe al rechazo testarudo e irracional que tenemos hacia los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos y las advertencias de Dios son para el bien del hombre, no para su destrucción. Se cuenta la historia que ilustra muy bien lo que estamos hablando. Una niña pequeña se las arregló para colarse dentro de la jaula que separaba a los espectadores de los leones en un zoológico. Al ver que su abuelo le ordenaba que saliera, ella retrocedió jugueteando detrás, huyendo a la voz de su abuelo y a la ordenanza que le daba. Y detrás le aguardaba un león que la agarró y la metió en la jaula y la despedazó hasta matarla. Ahora, la idea no es usar esta ilustración de un niño para hacer de esto leña, fuego del árbol caído, no. La idea es usar la ilustración para que no actuemos como un niño ignorante ante la voz de Dios cuando nos llama. Dios nos ha dado principios que son para nuestro propio bien. Dios nunca nos ha dado un mandamiento porque Él sea caprichoso o porque no quiera que nos divertamos, como algunos dicen. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no porque tenga celos de su propia posición y prerrogativa, sino porque sabe que si ponemos algo, cualquier cosa delante de Él, nos hará daño. Y si llegamos a comprender el principio tras esta realidad, también podemos entender la razón por la que Dios nos disciplina. El Señor al que ama, castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Él no quiere que retrocedamos hacia un león, pues el león sí existe. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿seremos nosotros los que vamos a ser devorados? Pues tenemos las herramientas necesarias para ser librados de las garras del león de este mundo. El que me oyere, dice la Biblia, habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora, el mal existe, pero confiamos en el cuidado y la protección de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana a que oremos, a que le pidamos al Señor que nos ayude en nuestra propia vida, que entendamos que todos somos hijos, aunque ahora seamos papá, y que más allá de la aplicación que podemos darle a la vida física, que la podamos ver de la siguiente manera: Dios es mi Padre y Dios me está llamando en esta mañana a la sabiduría, a escucharle, no a ignorarle, no a vivir la vida ignorando su llamado o su voz, y a que debo saber que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, porque la sabiduría está clamando, Señor, por todo lugar, por todas partes, en las plazas, en los lugares concurridos, Señor. Tú nos hablas por medio de la creación, nos hablas por medio de las circunstancias, Señor. A veces queremos ignorar las circunstancias, Señor. A veces la circunstancia es un llamado de parte tuya, una advertencia, como diciéndonos: detente, no continúes, no sigas. Las circunstancias a veces es el grito tuyo, Señor, diciéndonos: arrepiéntete, Señor. Oh Padre, sabemos que nosotros no podemos entender lo que tú estés hablando a través de la circunstancia a otro, pero cada uno sabe lo que tú estás tratando de decirle, Señor, por medio de cada situación, por medio de cada experiencia. Señor, gracias porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, Señor. Hay una realidad ante nuestros ojos. Toda persona que vemos en la calle, en el mundo de la droga, tuvo una vida diferente previo, Señor. Y cada uno de ellos tiene una historia que contar.
rebeldía, droga, alcohol, el pecado, la avaricia, la codicia, lo fue llevando al límite. Y es cierto que hasta el día de su muerte ellos tienen esperanza, Señor. Pero es un reflejo de que no importa dónde estemos, todos podemos caer en el mismo lugar, Señor, si ignoramos tu palabra y si ignoramos tu voz. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, Señor, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, Señor. Permite que nuestra mente, Señor, pueda abrirse a tu palabra, a tu voluntad. Ayúdanos a adquirir tu palabra, a aceptar tu palabra, a tener humildad de corazón para reconocer que no es suficiente confiar en nuestros propios instintos. Necesitamos tu guía divina, Señor. Te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo en esta mañana representado, Señor, que tú le puedas bendecir, que tú les puedas ayudar. Señor, que puedan sentir, Señor, tu llamado, tu voz. Que no vean esto simplemente como una reprensión común y corriente, Señor, o como alguien que está hablando de su fe o de su religión, sino como un Dios real que se manifiesta por medio de las Escrituras y que usa a siervos inútiles, Señor, para que tu palabra sea proclamada, Señor. Recibe la gloria en esta mañana y ayúdanos a través de este libro de Proverbios a volvernos a ti, Señor, de todo corazón. Padre, bendice a cada joven que me escucha, Señor. Ellos saben, Señor, que estas realidades y estas tentaciones están a su alrededor constantemente, Señor. Hay otros que le invitan a lo malo. Hay otros que le ofrecen ideas sobre la vida que no son ciertas, Señor. Guárdalos, Señor. Ayúdalos a tener firmeza, a saber decir que no. Señor, y si alguien ha caído mucho más allá, Señor, que sepa que si hay arrepentimiento genuino y confesión de pecado y apartamiento del mismo, Señor, tú le levantas, tú le restauras, Señor. Tú quieres transformar su realidad. Tú quieres sacarlos del lodo cenagoso. Tú quieres sacarlos del pantano, Señor, y poner sus pies en lugar firme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos para todos. Que tengamos un excelente día. Que el Señor les guíe en todo lo que tengan que hacer. Y si el Señor lo permite, continuamos mañana en el capítulo 2 a través de esta serie de devocionales del libro de Proverbios. Un abrazo grande para ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite.